Estamos ya con todos ustedes. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Tiempo de palabra, tiempo de oración. Es el día también de llegar a la presencia de Dios y escuchar todo lo que el Señor tiene para nosotros. El tiempo hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. Nuestro saludo para mis hermanos que están conectados aquí en la ciudad de Sucre a través de Radio Betel 93.7, la radio con sabor a vida, la radio que más te bendice. También estamos a través de las diferentes redes sociales, a través del Facebook en Movimiento Misionero Mundial. En esa página estamos también en Radio Betel, estamos transmitiendo en esos lugares, y a través del YouTube estaremos transmitiendo también en Betel TV Sucre, gloria a Dios. Ahí estaremos transmitiendo para todos ustedes. Un saludo fraternal para todos mis hermanos, para todos los que nos escuchan aquí y en cualquier parte, los que nos sintonizan, a todas las familias que siempre nos escriben y que siempre están escuchando la palabra. Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a la Biblia inmediatamente para leer la bendita palabra de nuestro Dios. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 92, versículo 12 al 15. Libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 12 al 15. La palabra del Señor dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de llevar tu palabra una vez más a todos nuestros hermanos, a todos los que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos orando, vamos dándole gloria a Dios, vamos saludándoles a todos ustedes y diciéndole que hay poder en Cristo Jesús. Bueno, es tiempo de palabra. Ahora sí. Vamos a hablar en el día de hoy sobre este pasaje bíblico, plantados en la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice también Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios, aleluya. Hoy, a través de la palabra, el Señor nos va a llevar a comparar algunas de las obras maravillosas de la naturaleza, comparadas a la vida de un verdadero hombre o mujer de Dios que ha plantado su vida en el Señor y que ha plantado su vida en la casa de Dios. Alabado sea Dios. La Biblia de por sí nos habla que la naturaleza cuenta y alaba a Dios. El libro de los Salmos, el Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con solo mirar el cielo, con solo mirar el firmamento, con solo mirar la naturaleza, sabemos que la obra de Dios es maravillosa y que todo ha sido creado por Dios. Y como canta Enrique Valenzuela, tú lo has hecho para mí, canta Enrique. Y eso es verdad. Todo lo que Dios creó, las gotitas de las aguas, lo que Dios creó, la naturaleza, Dios lo ha hecho para nosotros. Y la naturaleza misma, ¿verdad? Los árboles dan palmadas de aplauso, dice en Isaías 55, dice que los árboles dan palmadas de aplauso y se gozan. Dice la Biblia que el sol sale y va por su camino. Todo esto de la naturaleza nos habla de la gloria de Dios. Por eso cuando alguno dice: yo no creo en Dios, ni creo quién hizo todas las cosas, la misma naturaleza da testimonio. Así nos dice Romanos capítulo 1, versículo 20.
En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. La misma naturaleza, la eterna, el propósito de Dios, las cosas invisibles de Dios, su poder, su magnificencia, todo eso se hace claramente visible por medio de la creación. Al nombre de Cristo sea la gloria. Ahora, en el pasaje que hoy nos ubica, nos va a hablar de árboles. Y nos va a hablar especialmente de palmeras y cedros. Vamos a mirarlos y conocerlos un poquito, porque esto nos habla exactamente de la vida que debemos llevar en Dios. Tal vez en el día de hoy también me esté escuchando alguna persona que recién aceptó a Cristo como su Salvador personal. Nosotros recibimos muchas comunicaciones a través de Noches de Vida, a través del periodo de oración, personas que se están entregando a Cristo. Para ustedes, mis hermanos, hoy con mucha atención, para que puedas plantar su vida en la casa de Dios. Y usted, mi hermano, que lleva tiempo de haber conocido a Cristo, no se puede desanimar por el tiempo de problemas, de escasez, de desierto, por el tiempo también de pandemia, por el tiempo de reclusión en casas. No se puede desanimar si su vida está bien plantada, si su vida es como una palmera o es como un cedro. Usted va a notar que aún en los momentos de más dificultad es cuando más se mantiene vigoroso y verde para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Alabado sea el Señor. Palmeras y cedros, rápidamente. En Salmo 92, entonces, donde hemos leído, nos dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Conozcamos un poquito acerca de la palmera y luego acerca de los cedros. ¿Por qué el salmista lo compara así? La palmera, en primer lugar, es señal, escuche esto, la palmera es señal de rectitud. Alabado sea Dios. Así es la palmera, bien rectita. La palmera es señal de rectitud, es señal de firmeza, todo eso lo miraremos ahora, es señal de fruto y es señal de resistencia, y es imponente su belleza de la palmera. Gloria a Dios. Hay varias especies, si se puede decir, de palmeras, pero hay alguna que es muy reconocida en Israel, en las tierras desérticas, porque ella crece de una manera especial. Primero profundiza sus raíces. Ahora, las palmeras están plantadas casi siempre en los desiertos. En Israel hay lugares y en otras partes hay lugares donde los desiertos son bastante grandes, y bueno, en esos desiertos donde pareciera que solamente hay arena y que no hay nada productivo, de pronto aparece una palmera que comienza a crecer. Pero ¿cómo lo hace? Primero va a crecer hacia la profundidad de la tierra, porque no sobreviviría. Ningún árbol puede sobrevivir en un desierto donde está lleno de arena y donde no hay nutrientes. Pero ¿cómo hace la palmera para sobrevivir? Bueno, primero comienza minuciosamente y con mucha paciencia a profundizar sus raíces, y dicen los estudiosos de esto que las raíces de la palmera pueden profundizarse hasta 20 metros y van profundizándose lentamente hasta encontrar un lugar donde haya agua. La palmera no comenzará a crecer ni a mostrar la esbelta belleza de sus ramas y de sus frutos mientras no haya afirmado bien sus raíces en la profundidad del desierto. Y cuando ya ha sepultado o ha metido o ha profundizado sus raíces, a veces hasta 20 metros, y cuando ya ha encontrado agua, comienza a extraer sus nutrientes del agua, porque dice la palabra que de ahí viene la salud, o viene también la alimentación, si se admite la palabra, para que esa palmera pueda crecer.
Cuando ya está bien plantada, bien firme sus raíces, comienza entonces a crecer y alcanza una altura tremenda. Puede verse de muchos lugares. Ahora, la palmera puede alcanzar 30, 40 metros de altura y la palmera puede también vivir más de 100 años. Por eso la palmera es señal de rectitud, de firmeza, de resistencia, de belleza y de fruto. Y resulta que las palmeras, como han sembrado tan profundamente sus raíces, en los desiertos a veces hay grandes tempestades, especialmente de arena, y vienen esos vientos tremendos, golpean, y la mayoría de arbolitos sencillos son arrancados, pero la palmera en medio de la tormenta puede que se doble, pero no se arrancará, porque la palmera también tiene esa cualidad de ser flexible. O sea, en medio de la tormenta puede doblarse un poco, puede casi tocar tierra, pero no se rompe, no se quiebra. Y todo es porque el corazón de la palmera es muy resistente y es flexible. Gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, esto en cuanto a la palmera nos habla, hermano amado, de que nosotros debemos tener esa misma premisa como personas que hemos sido alcanzados por Dios. El Señor dice que tenemos que ser como la palmera, plantados en la casa de Dios. Pero mire, fíjese, tienes que profundizar tus raíces, tiene que cavar profundamente en la profundidad de la tierra, digamos de la palabra de Dios, para que encuentres el agua que te va a nutrir, que te va a fortalecer. Fíjese que estamos pasando un tiempo tan diferente a todos los tiempos. Nunca habíamos vivido algo semejante, nunca habíamos visto algo como lo que hemos pasado en este año 2020. Nunca antes, en todos los años que conocemos la vida y que conocemos la iglesia, nunca habíamos sido privados de estar fuera de la iglesia y de no poder congregarnos. Ahora, ¿quiénes son los que pueden permanecer? Aquellos que han tenido raíces profundas, aquellos que han echado raíces. Luego miraremos dónde es que tenemos que ser plantados. Pero mire, hermano amado, cada uno de nosotros, si ha logrado permanecer cuando nadie te ve, cuando no estás reunido con los hermanos, porque es importante reunirse, es importante tener la comunión con los hermanos, pues dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oiga, hermano amado, anhelamos volver a la casa de Dios, anhelamos reunirnos, anhelamos adorar a Dios. Pero hermano amado, aunque no lo podemos hacer como ha pasado con otras generaciones y como ha pasado con otros pueblos, hermano amado, en esta tarde escuchábamos una prédica del pastor Carlos Guerra, y en esta prédica él decía que en algunos países, cuando era muy perseguido el evangelio y cuando era detrás de la famosa cortina de hierro donde no se podía alabar, y cualquiera que tuviera una Biblia era acusado, era martirizado, era puesto en la cárcel y podía ir inclusive hasta la muerte. Los cultos estaban prohibidos, no se podían reunir. Entonces un grupo de hermanos habían puesto un lugar oculto y lo habían puesto muy cerca al lugar por donde pasaba la carrilera del tren, donde pasaban los rieles del tren. Y estos hermanos tenían un lugar oculto ahí, pero no podían alabar a Dios, porque cualquiera los podía denunciar, porque en estos tiempos de persecución, que es parecido a esto de la pandemia, a esto del coronavirus, cualquiera puede denunciarte y decir, hay una reunión, hay un grupo de personas ahí reunidos, y te podrían denunciar. Pues a estos hermanos, si ellos hacían algo de bulla, podían llamar al ejército y podrían perseguirlos, maltratarlos, matarlos. ¿Sabe cómo lo hacían estos hermanos? Cuando ellos estaban reunidos, alababan con una voz muy bajita, no podían casi ni oírse hacia afuera,
Pero cuando ellos veían que venía el tren, como el tren hace bastante bulla y como son bastantes vagones, ahí ellos aprovechaban y soltaban toda la alabanza que tenían reprimida, levantaban su voz, glorificaban el nombre del Señor y daban honra y gloria al Señor, y aprovechaban ese momento porque con la bulla del tren no los podrían escuchar ni denunciar. Oiga, mi hermano amado, esto habla de personas que han sido plantados y puestos firmes en el camino del Señor. Como la palmera vendrán las tempestades, pero si su corazón es sensible y es flexible y no se quiebra, no se parte, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la persecución, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8 versículo 35 en adelante, dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ninguna oferta del diablo, ninguna persecución, ninguna enfermedad, ninguna pandemia, nada te arrancará de la casa de Dios y del servicio al Señor. Y nada de esto te arrancará si estás bien plantado en la casa del Señor, si estás sirviendo al Señor. Mire, no nos estamos reuniendo, pero los hermanos que son fieles, como la palmera, hermano amado, están dando fruto. Se dice que la palmera da 5 veces fruto, una especie de palmera que crece cerca a estos desiertos, puede recoger y dar fruto hasta 5 veces al año. Nosotros estuvimos cerca de ese lugar y parte de estos frutos, unos frutos que allí se dan, dáctiles, son permanentes. Y sabe, el creyente, aunque no se pueda reunir, no por eso deja de dar fruto, no por eso deja de alabar a Dios, no por eso deja de ofrendar, no por eso deja de diezmar, no por eso deja de glorificar el nombre del Señor y de hacer la obra y de predicar la palabra. Es que el que es como una palmera plantado en la casa del Señor dará fruto a su tiempo y su hoja no cae. Alabado sea el nombre del Señor. Más adelante vamos a encontrar que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ahora, una compañía de palmeras, cuando se logran formar primero una palmerita, luego se va formando otra con un hijito de esa palmera, otra, y se forma una compañía de palmeras. Cuando se forma una compañía de palmeras, estas palmeras logran extraer agua y forman un oasis para el caminante del desierto. El caminante del desierto puede estar desfalleciendo, puede estar que se muere porque en el desierto no hay agua, pero si ve una reunión de palmeras, sabe que ahí hay una posibilidad de vida, porque estas palmeras lograrán extraer agua y ponerla en la superficie para que el caminante que está muriendo de sed, aquel que no conoce la bendición del agua, la pueda encontrar a su alrededor. Qué imagen más hermosa eso. Les leo la palabra, Números 33:9. Escuche esta palabra, Números 33:9 nos dice la palabra: salieron de Mara y vinieron a Elín. Otra vez, salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Oiga, voy a volverle a leer este texto, márquelo y subráyelo. Gloria a Jesús. A propósito, Elín es la escuela teológica del movimiento misionero mundial. Pero mire, es extraído de este texto bíblico, Números 33:9. Salieron de Mara. Mara significa amargura. El pueblo de Israel había pasado por un lugar donde había amargura, donde hubo rencillas en Mara y las aguas eran amargas.
y comenzaron a andar por el desierto. Como a veces nos sucede, hermano amado, nos hemos encontrado con momentos de amargura, de angustia, de dificultades, de enfermedad. ¿Cuántas personas nos llaman para decir: mi familiar acaba de morir? Oh Dios, nos quiebra el corazón de muchos de ellos que nos dicen: mi hijo acaba de morir, mi padre, mi madre. Están tan angustiados, hay tanta amargura en su vida, tanto dolor, tanta tristeza. Oh Dios, que podamos pasarlos por Elín, donde hay 12 fuentes de agua y donde hay 70 palmeras. 70 palmeras nacieron en ese desierto después de Mara, que era un lugar de amargura, porque Mara significa amargura, mirra, sufrimiento. Pero llegaron ahí, a ese lugar, y uno puede imaginarse al pueblo de Israel viendo 12 fuentes de agua en el desierto. Eso es Números 33:9. Y ellos fueron donde había 12 fuentes de agua. Oiga, esto se parece a los 12 apóstoles, porque el Señor estableció a 12 apóstoles y cada uno de ellos era una fuente de agua, una fuente del Espíritu, una fuente de bendición. Oh, iglesia de Jesucristo, si somos como esa palmera, la gente que anda en el desierto de la vida, la gente que está en amargura, en dolor, en tristeza, pasará allí por Elín y encontrará 12 fuentes de agua. Quiera Dios que nosotros, los que estamos en los altares, tengamos nuestras raíces tan profundas que estemos extrayendo agua, y la gente que pase cerca de nuestras iglesias, o los que pasen por la fuente que se llama Betel Radio o Betel Televisión, o por cualquier otra forma de predicación, van pasando y encuentran que ese no es una radio más, que esa no es una prédica más, que ahí hay una fuente de la bendición y de la presencia de Dios fluyendo para ellos, el consuelo, la presencia de Dios. Y habían allí 70 palmeras. Claro que acamparon allí se estuvieron un tiempo largo. Es que Dios nos hace pasar por tiempos de angustia. Fíjese que dice: me llevas a la roca que es más alta que yo. Dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. A veces entre una roca y otra roca hay una parte depresiva, o hay un valle de angustia, porque siempre no saltas de monte en monte. Tienes que venir y pasar a los momentos angustiosos, como dice el Salmo 84, atravesando el valle de lágrimas. Pero vuelves ahí en esos momentos desérticos y de angustias, y de pronto se encuentra con esto, como lo que dice en Números 33:9. Ahí se encontraron donde habían 12 fuentes, porque habían 70 palmeras. Cada palmera, un grupo de palmeras, habían 70 palmeras. Si fueran 72, eran, ¿verdad?, dividido entre 12. Para cada una, 6 palmeras se unieron y formaron una fuente, y otras 6 se unieron y formaron una fuente. 12 por 6, 72. 72 palmeras extrajeron 12 fuentes de aguas. Se imagina un desierto, hermano, donde todo escasea, y de pronto, no era agua estancada, era unas fuentes maravillosas. Qué imagen más bonita de lo que hace el Espíritu Santo. Qué imagen más hermosa, porque el Espíritu Santo es nuestro mayor consolador, mi hermano, mi amigo. Si usted está en angustia, en dolor, en tristeza, en sufrimiento, si usted como cristiano dice: qué desierto tan duro este, no soy capaz de salir de Mara, no soy capaz de salir de la amargura. Oh Dios, hoy quiero ofrecerte una fuente de agua ahí en el desierto para saciar tu sed. El Espíritu Santo es nuestro mayor consolador. No en vano en la Biblia se le llama el Paracletos. El Señor dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo recibirán porque está con ustedes y estará dentro de ustedes.
ustedes. Oh, Espíritu Santo, el gran Paracletos es nuestro gran consolador. Oh, hermano, y tal vez si no estás pasando por un momento angustioso, prepárate. Bebe de la fuente del agua, pase por Elín, donde hay 70 palmeras, 12 fuentes de aguas, porque va a necesitar algún día de esa agua de la vida, cuando sea un momento de soledad, de angustia, donde no vale el consuelo de la familia, donde no vale las palabras, donde nada te sostiene, donde las palabras suenan tan vacías, porque hay personas que tratan de consolarnos con alguna palabra y nos parece tan vacío, tan seco. ¿Sabe qué te puede consolar? La bendita palabra de Dios, el fluir de la presencia de Dios, las palmeras que extraen agua en medio de los desiertos. Aleluya. Su presencia, hermano amado, para consolar y fortalecer, para darte la bendición del Señor. Aleluya. Bueno, también se nos compara ahí con los cedros. A ver, dice así, dice: el justo florecerá como la palmera. Aleluya. Si florece, es porque después de florecer va a dar fruto. Primero vienen las flores y luego vienen los frutos. Pero dice también: y crecerá como el cedro del Líbano. Ahora, los cedros nos hablan de estas cosas. Los cedros nos hablan de longevidad, o sea, muchos años. Los cedros pueden vivir 200 años, hermano. Y hermano amado, ¿cuánto tiempo llevas en la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor? Algunos dicen: llevo 5 años, ya me cansé. Otros llevan 10 años, ya me cansé. Hermano, dice la palabra, los cedros duran hasta 200 años. Los cedros son señal de firmeza, de longevidad, de muchos años, de firmeza, de resistencia y de utilidad, porque los cedros producían una madera de una calidad muy buena, especialmente la usaban en los palacios y también la usaban en la casa de Dios. Salomón, por ejemplo, construyó la mayoría del templo que hizo Salomón, que fue extraordinario. Lo construyó de cedro recubierto de oro, pero la base fundamental era el cedro. Gloria sea el nombre del Señor. El cedro es un famoso árbol del Líbano, grande e impresionante. Daba una madera muy apreciada para la construcción de los palacios y del templo. El cedro desprende también un perfume agradable, aún inclusive cuando lo cortan. El cedro lo que hace es expeler una fragancia agradable, aún al que lo está cortando y lo está partiendo. El cedro desprende un perfume agradable. Y en tiempos del Antiguo Testamento su madera era muy utilizada y muy valorada, tanto así que Salomón encargó madera del Líbano, cedro del Líbano, para hacer la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, entonces, con estos dos árboles, tanto la palmera como los cedros, el Señor nos va a llevar en este día para decir: tenemos que ser así. Uno como las palmeras, resistentes a la tempestad y a las dificultades del desierto, con profundidad bien establecida hacia el fondo, para que nada nos arranque. Oiga, hermano, yo recalco esto: ¿sigue usted firme en la vida cristiana? O en estos 3 meses que no nos hemos congregado, ¿cuántos damnificados tenemos? ¿Cuántos jóvenes están descarriados? ¿Cuántas hermanas ya han dejado su vida cristiana y están mundanalizadas y en pecado? ¿Cuántos hombres han dejado su vida cristiana y están en la calle o maltratando o golpeando o ya no son cristianos? Eso habla de que no tenías firmeza y que no tenías estabilidad. Oh, pero también puedo decir a todos mis hermanos, y yo doy testimonio de los hermanos que se congregan aquí, la mayoría, hermano, han permanecido firmes. Por el contrario, han estado ganando a sus familias, han estado sirviendo a Dios desde sus casas. Los que nunca habían hablado, los que nunca habían predicado, ahora se atreven
atreven a hablarle a los vecinos, a los hermanos, a los de su casa. Y ahora también muchos de ellos, inclusive que no eran ni fieles en asistencia a la casa de Dios, están ahí permanentemente escuchando la palabra. Muchos de ellos que tampoco sentían la carga ni de ofrendar, ni de diezmar, ni de bendecir la obra de Dios, muchos de ellos ahora lo están haciendo. Es que ellos son como la palmera que da hasta 5 veces fruto en el año. Aleluya. Y son como cedros del Líbano, firmes, hermanos, firmes y estables, con una madera poderosa, y aún en el tiempo cuando los están cortando, producen un perfume agradable. Su madera servirá en la casa de Dios. Aleluya. El libro de Ageo dice: vayan a la montaña, vayan al monte, corten madera, tráiganla y edifiquemos la casa de Dios. Porque no es posible que vuestras casas están artesonadas, vuestras casas ahí donde vive, eso dice Ageo capítulo 1, versículo 5 en adelante. No es posible que vuestras casas estén artesonadas, llenas de provisión, llenas de lujos, y la casa de Dios esté desierta. Por eso el Señor les dice en el tiempo de Ageo: suban al monte, traigan madera, edifiquen la casa de Dios, bendiga la obra de Dios, porque si eso no haces, habrás acarreado maldición. Y por eso dice: muchos reciben el salario como si fuera en saco roto, porque se han olvidado de que la obra de Dios no está presa, que la obra de Dios continúa, que se continúa predicando, que por el contrario, como nunca antes en Sucre se nos habían abierto puertas, como dijo Pablo, puerta grande y eficaz. Qué manera hermosa como Dios lo ha hecho, y como se nos han abierto puertas para predicar en 2 canales de televisión, para predicar a través de la radio, para predicar a través del Facebook, para predicar por la radio, por internet, llegando al mundo entero. Cuando antes habíamos visto algo así, las puertas se nos han abierto, y ustedes y yo seguimos adelante, llevando esta palabra, llevando madera, trayendo esa madera de cedro, edificando la casa de Dios, bendiciendo la obra de Dios y permitiendo que la obra del Señor continúe avanzando. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahora, ¿dónde y de qué manera tenemos que estar plantados? Debemos estar plantados, y estar plantados significa estar bien establecidos, significa tener raíces profundas, significa estar bien conscientes de la obra que debemos hacer. Nada te debe arrancar, nada te debe haber dañado, ni la soledad, ni la angustia, ni la falta de congregarse. Nada te debe haber hecho cambiar. Por el contrario, ahora tus convicciones y tu tiempo de oración y tu tiempo de ayuno. Por eso nosotros hemos establecido estos tiempos de oración y de ayuno y de vigilia que viene este día viernes, porque la iglesia está en sus casas, pero la iglesia está firme, la iglesia está estable, la iglesia está buscando el rostro del Señor y sirviendo al Señor de corazón, plantados en la casa de Dios y plantados junto a las corrientes de las aguas. Quiero llevarles por estos detalles que dice el Salmo 92, el versículo 12 y 13. Escuchen estos detalles y vamos entendiéndolos y vamos recibiéndolos como parte de lo que el Señor nos está hablando. El Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El versículo 13 dice esto, muy atentos: plantados en la casa de Dios. ¿Dónde estás plantado? En la casa de Dios. Pero yo no voy y me congrego. Es que la casa de Dios y la iglesia no son las 4 paredes. Es tu firmeza espiritual. Gloria a Dios, es tu estabilidad. Plantados en la casa de Dios. Escuche esto: en los atrios de nuestro Dios florecerán. Para los que ya conocen del Señor, para los que sirven al Señor, para los que predican, escuche esto: ¿dónde es que florecerá? ¿Dónde es que debe estar plantado y firme? En los atrios. No florecerás ni tendrás las mejores triunfos o las mejores batallas ni en los altares, ni en las convenciones, ni en los lugares donde sales en público. Donde tienes que florecer
es en los atrios. Ahora, he hecho notar esto por lo siguiente. La casa de Dios, en ese tiempo, el tabernáculo que Moisés construyó y aún el templo que Salomón construyó, tenía por lo menos 3 lugares notables. Estaba el atrio, que es como la parte exterior. En el atrio tenían entrada todos los hermanos que vinieran. Al atrio podían entrar todos y ahí ofrecían los sacrificios los sacerdotes. Pero estaba un lugar más interno que se llamaba el lugar santo. A ese lugar ya no podían entrar sino los levitas y los sacerdotes podían entrar a ministrar. Y había un lugar más profundo, más alto, que se llamaba el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podían entrar el sumo sacerdote y una vez al año, el día de la expiación. Era la única forma. Pero ¿dónde es que vas a florecer? ¿Dónde es que vas a dar fruto, mi hermano amado? ¿Sabe dónde? En los atrios de la casa del Señor. O sea, cuando eres un hermano, un simple creyente, usted no puede esperar a que te nombren de líder o a que te nombren de pastor para decir, ahora sí voy a consagrarme, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a predicar, porque me han puesto en el lugar santo, porque me han nombrado, me han dado una credencial, ahora sí lo voy a hacer. No es ahí donde debe dar fruto. Donde debes florecer es cuando estás en el atrio, cuando eres un hermanito, un creyente. Ahí demuestra que su firmeza y su estabilidad no dependen de que lo pasen a un altar, que le entreguen un micrófono, no depende tampoco de que lo nombren en un liderazgo o que sea parte del grupo musical. No, mi hermano, es ahí en la banca, ahí en la silla, ahí en el atrio, cuando sencillamente con todo gozo viene y se sienta y alaba a Dios y glorifica al Señor y le da la honra y la gloria al Señor. Luego, si el Señor quiere, te levantará y te pondrá en un lugar de privilegio. Pero si eso no pasara, igual usted está plantado en los atrios de nuestro Dios. Y ahí está, floreciente, vigoroso. Dice la palabra que ahí en el atrio es donde vas a florecer. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando eso pasa, mire que dice, aún en la vejez fructificarán. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Salmo 27:10 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Joven fui, o sea, pasé por las etapas de juventud, de niñez, tal vez de juventud, y ahora cuando ya soy mayor, dice el salmista, no he visto justo desamparado. ¿Qué quiere decir eso? Mire, han pasado los años y yo sigo con la misma fuerza y con la misma estabilidad en mi vida cristiana. Esto me recuerda a un hombre valeroso en el Antiguo Testamento llamado Caleb. Caleb fue de los que acompañó, tanto Josué y Caleb acompañaron a los espías para ir a revisar la tierra, para saber si la podían tomar. Y los otros 10 entraron o volvieron con un informe tan negativo, tan derrotado, que hicieron desanimar el corazón del pueblo, y el pueblo, por causa de ese momento de desánimo, no pudo entrar a la tierra prometida y tuvieron que esperar 40 años. Pero el corazón de Caleb y el corazón de Josué era firme, recto, estable, confiado en Dios, y ellos hablaron bien. Y dice la palabra que 45 años más tarde, cuando ya Caleb tenía 85 años, entraron recién a la tierra prometida. 40 años después entraron a la tierra prometida y 5 años habían pasado. Y dice Caleb a Josué, Josué, entrégame la heredad que me corresponde. Usted sabe que Dios habló de mí, que me entregaría este monte, pero está lleno de gigantes. No me importa eso, dijo Caleb, porque el Dios que me trajo la vez pasada, hace 40 años atrás, y me hizo conocer esta tierra, Él me la prometió. Y si Él me prometió esta tierra, Él me dará el poder y la fuerza para echar fuera a los gigantes. Y dice la palabra que cuando Él le habló a Josué, le dijo, antes tenía 40 años, ahora tengo 85 años, pero la fuerza, mi vigor
las armas de guerra, mi estabilidad no se ha acabado, no se ha dañado. Han pasado 40 años y yo sigo con la misma fuerza y la misma estabilidad. ¿Sabe qué es eso? Los cedros y las palmeras, plantados en los atrios de la casa del Señor, firmes. Y fíjense que Caleb no era un líder de renombre, era un padre de familia, pero con qué firmeza, con qué estabilidad había permanecido, aunque todos los demás se habían dañado. Él, como un cedro del Líbano, como una palmera, dando fruto. 85 años después o 45 años después, cuando tenía 85 años de edad, aquí estoy, Josué, firme. Estoy con las armas de guerra, entrégame mi heredad, porque yo tengo la misma fuerza de hace 40 años atrás. Eso es estabilidad y firmeza. Eso queremos que tenga, plantados en la casa del Señor. Ahora, dice que el motivo de todo esto es para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El fruto tiene que ver cómo anuncias y cómo das testimonio del Señor. Ahora, vamos a la parte concluyente de este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, ¿qué podemos decirle? ¿Qué legado, qué firmeza estamos nosotros mostrándole a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Nuestros hijos están mirando nuestra estabilidad y nuestra firmeza. Nuestros hijos conocen también lo que está pasando ahora cuando estás en casa. Ellos van a crecer y ellos darán testimonio y van a decir: mis padres en medio del desierto nunca dejaron de florecer, en medio de la prueba, en medio de la escasez, siempre estuvieron firmes. Y cuando eres así, los que vienen detrás de ustedes también florecerán y también darán los frutos necesarios. Dice que estos árboles florecerán, fructificarán y aún en la vejez no dejarán de dar fruto. Cuando pasen los años, podamos entonces recordar por dónde hemos andado. Mire, la Biblia presenta hombres como Samuel, por ejemplo. Dice la Biblia que a Samuel lo llevaron a la casa de Dios a los 3 años. ¿A qué edad, pastor? A los 3 años. Recién su madre había dejado de lactarlo y lo llevaron a la casa de Dios. Y él vivió desde los 3 años, un niño, hermano, y pasó su infancia. Y pasó luego su adolescencia. Vivía en un ambiente muy hostil. Los hijos del sacerdote Elí eran descarriados, eran profanos, eran atrevidos, eran muy malos. Pero él se mantuvo en su niñez, en su juventud. Dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Dios. Luego pasó esa primera juventud, llegó a la juventud un poquito más adulto, se casó y tuvo hijos. Y cuando ya estaba mayor, dice que se paró frente al pueblo y le dijo: ustedes saben cómo he andado delante de Dios toda mi vida. Nunca me aparté, no me contaminé en medio de los descarriados que estaban ahí mismo en la iglesia. Él se mantuvo firme y estable. Y cuando estaba terminando su vida, él dijo: estoy delante de ustedes. De algo me pueden acusar. Y el pueblo no lo podía acusar de nada porque su vida había sido firme, íntegra, toda la vida. Era firme en todas sus decisiones. Y dice la palabra: no hubo otro hombre como Samuel, que significa pedido a Dios. No hubo otro hombre como él. Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso es firmeza y estabilidad. Que nada lo dañe. Cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto y cuando eres mayor, siempre debe estar vigoroso y verde, dando frutos para el Señor, porque esa es la clave. Ahora, ¿cómo se hace para tener esa estabilidad? Y termino con esto. Jeremías 17:8 dice: porque serán como el árbol plantado junto a las aguas. Para que seas estable, escuche esto, nunca quite tus raíces de las fuentes de las aguas. Las fuentes de las aguas están en la palabra de Dios. Dice la palabra: habiéndola purificado
por el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está la fuente del agua de la vida. Y también la fuente del agua de la vida está en el Espíritu. Fíjese que el Señor le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua de este pozo, del pozo de Sicar, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que bebiere de esa agua será en él una fuente que salta para vida eterna. Y el Señor repitió eso cuando habló del Espíritu a sus discípulos en Juan 7, 37 al 39. Dice la palabra que el Señor les dijo: el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie, y cuando el sacerdote derramaba el agua en las gradas, el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que bebe de lo que yo le ofrezco, dice, será en él una fuente de vida eterna. El último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que bebe del agua que yo le doy, será una fuente que salta para vida eterna. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir en él, para que su vida nunca se seque y para que su vida no deje de producir, tal como dice Jeremías 17:8, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Hay años de sequía? Sí. ¿Hay momentos de dificultad? Sí. Este es un año de sequía, no nos podemos ni reunir. Pero los que han estado plantados en la casa de Dios y los que han estado tomando de la fuente de vida, aún en el año de la sequía, ellos siguen produciendo, ellos siguen dando fruto para la honra y la gloria del Señor. ¿Recuerdan lo de las 70 palmeras? Crecían en el desierto y se formaban un grupo de palmeras, y un grupo de palmeras formaba una fuente, y ese grupo de fuentes, de 12 fuentes, formaron un oasis. Esa es la iglesia y el pueblo que permanece. Por eso se llama Elín, lugar de las palmeras. Gloria a Dios. Ahora, mire, quiero leerles este texto final y terminamos. Ezequiel 47:12 dice así. Ezequiel 47:12 dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Las aguas salen del santuario, de debajo del altar del santuario, y cuando bebemos de esa agua, y si nuestras iglesias y nuestros púlpitos son como una fuente de bendición, la gente vendrá y beberá de esa fuente de agua, y cuando beben de esa fuente de agua darán fruto, sus hojas estarán verdes, su árbol estará florecido y estarán dando fruto. Pero tienen que beber de esa fuente, y nuestros altares deben ser como un manantial de bendición para todos los que necesitan y para todos los que escuchan. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bueno, en contraposición, el mundo ofrece una fuente de agua contaminada, que son corrientes de aguas contaminadas y podridas. Así dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo ofrece una corriente de agua contaminada. Es un río revuelto y sucio, arrastra toda clase de suciedad, y muchos son arrastrados por esa corriente de agua contaminada del mundo. Como nunca antes, ese mundo está contaminado. ¿Cuántos habrán sido ya arrastrados por esa agua contaminada del mundo, por esa corriente del mundo? Muchos. Pero también hay muchos que siguen bebiendo de la fuente que sale del altar, porque están plantados ahí junto a las corrientes de las aguas, y dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Póngase de pie donde está. Terminamos. Somos palmeras y somos cedros, estables, firmes, sembrados en la casa de Dios, sembrados en la vida cristiana, tomando de la fuente que brota de la presencia de Dios, plantados en la casa de Dios, bebiendo de las fuentes del altar.
No permitas que nada te contamine, ni te dañe. Mantén tu vida cerca del Señor. Oramos en el día de hoy. Amado Dios, te doy gracias por este día que nos has permitido hablar una vez más la palabra. Oh Espíritu Santo, sentimos una bendición tan especial, fluyendo desde este altar sencillo y humilde, Señor, pero fluyendo con la fuente poderosa de la palabra y fluyendo también, Dios mío, con la fuente preciosa del Espíritu Santo. Oh Dios, permite que siga fluyendo esa agua del altar. Permite, Señor, que cada uno de nuestros hermanos puedan beber de esa fuente. Oh Dios de la gloria, plantados en la casa del Señor, plantados en los atrios de nuestro Dios, florecerán, estarán vigorosos y verdes. Oh mi hermano, si usted ya ha sido desarraigado, dice el libro de Judas que muchos han sido desarraigados, árboles otoñales sin fruto, desarraigados, 2 veces arrancados. Si usted ha sido desarraigado, hoy quiero decirle, vuelve otra vez a plantar tus raíces en la casa de Dios. Vuelve otra vez a orar. Vuelve otra vez a empezar de nuevo. Vuelve a beber de las fuentes de la vida. Vuelve a beber de la bendición del agua que sale del altar del Señor. El que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Libro de Juan capítulo 7 versículo 38. De su interior correrán ríos de agua viva y será en él una fuente que salte para vida eterna. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Vamos, mi hermano. Amado joven, dejes de andar bebiendo de las corrientes contaminadas del mundo. Dejes de andar deseando los pecados y la perversión que el mundo tiene a través de los medios electrónicos, del internet y de cualquier otra fuente contaminada, y comience a beber de esta agua. Y cuando pasen los años, usted pueda decir, pasé mi niñez o pasé mi juventud y llegué a los años mayores y estoy firme y estable, como una palmera, como un roble, firme y estable como el cedro. Nada me arrancará ni me apartará de los caminos del Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo esto. Gracias por tu palabra. Gracias por tu firmeza, Señor. Gracias por el pueblo que sigue firme y sirviendo al Señor. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele alabanza. Glorifique el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Bien, hermanos, pasamos un día más de bendición y de victoria, de oración, de prédica. Nuestras recomendaciones, como siempre. El día jueves estaremos con estudio bíblico en estos mismos medios y a esta misma hora. El día sábado a la 1 de la tarde, en vivo y en directo, una vez más, palabra de Dios. El día domingo a las 11 de la mañana. Y así, recuerden que el día sábado estaremos en vigilia y todos vamos a estar orando y clamando en nuestras casas, pero a través de los medios de comunicación. Bien, mis hermanos, nos despedimos. Manténgase firme con tus raíces en las fuentes de las aguas y mirando hacia arriba, porque Cristo viene pronto y hay que estar preparados. Dios le bendiga, una gran bendición para usted y su familia, y para nosotros un gozo muy grande llevarle cada vez la palabra de Dios hasta su casa. Dios les bendiga abundantemente. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. No se vayan de